continuamos con los seminarios, esta vez con la maestra en ciencias Delia Castillo Hernández, que va a continuar con su trabajo de investigación, ¿verdad? Nos va a dar un informe. ¿Puede? ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. En esta ocasión voy a presentarles los avances de tesis de doctorado que llevan como título Evaluación antifúngica de las nanopartículas de dióxido de titanio contra hongos patógenos en humanos. Presenta una servidora, Dalia Castillo Hernández, soy estudiante de cuarto semestre. Mi director de tesis es el doctor Francisco Sánchez Ramírez. El contenido de esta charla lleva lo que es una introducción, marco teórico, antecedentes, objetivos, metodología, resultados, bibliografía y el cronograma de actividades. Bueno, tenemos que en la actualidad muchos microorganismos han generado resistencia a diversos antibióticos y antifúngicos. Esto es debido a que muchas empresas han producido estos antibióticos de baja calidad, aunado a esto que en muchas ocasiones también tendemos a automedicarnos, o cuando nos mandan un tratamiento específico los doctores, no culminamos este tratamiento. Por eso conlleva la resistencia de diferentes microorganismos. En este proyecto, bueno, sería una alternativa, principalmente el uso de la nanotecnología para contrarrestar esta problemática. Debido a que la nanotecnología en la actualidad pues ha tenido principal auge estas últimas décadas, debido a sus propiedades que cambian drásticamente de estado nanométrico, generando propiedades muy novedosas. Y al referirnos de escala nanométrica nos estamos refiriendo a una escala de 1 a 100 nanómetros. Bueno, la nanotecnología tiene diversas aplicaciones que van desde el área industrial, farmacéutica, textil, etc. Y bueno, ¿por qué estamos muy interesados en trabajar con las nanopartículas? Debido a que nosotros podemos controlar su forma, su tamaño, y debido a sus características que presentan, que son desde una mayor relación superficie-volumen, alta reactividad, puede haber interacciones biológicas, son estructuras funcionalizables, además que las nanopartículas podemos sintetizarlas a través de hongos, plantas o bacterias. En este proyecto estamos estudiando las nanopartículas de plata, oro y dióxido de titanio. Algunas de sus características principales son que tanto el oro como la plata son considerados nanopartículas metálicas, presentan características ópticas. En el caso de la plata, su plasmón superficial referencial es a 430 nanómetros, en el oro es a 520 nanómetros, y tanto el oro, la plata y el dióxido de titanio presentan propiedades estructurales, es decir, una relación área-volumen grande que se usa como actividad catalítica. En el caso del dióxido de titanio, bueno, el dióxido de titanio es un semiconductor. Este dióxido de titanio presenta 3 fases, la fase anatasa, rutilo y bruquita. En este proyecto a nosotros nos interesa la fase anatasa debido a que esta estructura es mucho más estable, presenta estructuras menos densas, es más eficiente para generar lo que es el par hueco del electrón. Y bueno, la energía de banda prohibida se encuentra a 3.2, en el caso de rutilo es a 3.0 electrovolts. Y en el caso de rutilo a temperatura ambiente es muy inestable, al igual que bruquita. Tanto las nanopartículas de plata, oro y dióxido de titanio, existen diversos reportes que tienen propiedades tanto antifúngicas como antibacterianas. Y bueno,
En este proyecto nosotros queremos resolver el problema del deterioro del papel en las bibliotecas. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos salvaguardar el patrimonio cultural. Debido a que este deterioro de la biblioteca puede ser causado principalmente por procesos físicos, químicos y biológicos, causando un daño irreversible a los materiales bibliográficos de soporte, que pueden ser desde papiros, libros, mapas. Y bueno, estos documentos son susceptibles a un biodeterioro. Biodeterioro nos estamos refiriendo que es provocado principalmente por seres vivos, en este caso microorganismos, insectos. Y bueno, la degradación del papel se puede manifestar de diferentes formas. Este deterioro puede ser desde la aparición de diversas manchas, daño en el almidón, despigmentación de las tintas, deterioro de la celulosa. Y bueno, estas alteraciones están en función de cómo están constituidos estos soportes. ¿Quiénes son los que más daño causan en el papel? Principalmente son los hongos, debido a que lo utilizan como única fuente de carbono, además que tienen la capacidad de estos microorganismos de sintetizar ciertas proteínas que secretan en el soporte, denominadas enzimas. ¿Y qué es lo que van a hacer estas enzimas? Van a degradar en componentes más simples la celulosa, y así el microorganismo va a poder obtener ese nutriente. Ahora, además, los hongos tienen la capacidad de crecer a bajo porcentaje de humedad, aunque el porcentaje más óptimo para ellos es arriba del 60%. Y bueno, desafortunadamente, como habíamos comentado, muchos de estos microorganismos han generado resistencia a diversos antifúngicos convencionales. Bueno, los métodos de conservación del papel son tres grupos principalmente, que son el método preventivo, el método físico y el método químico. En el método preventivo se encuentra desde el control de la limpieza, ventilación, temperatura, humedad. Y los métodos físicos son diversos, que va desde la deshidratación, refrigeración, baja oxigenación y radiación de rayos gamma. Desafortunadamente puede haber consecuencias secundarias debido a que en vez de favorecernos, pueden perjudicar también estos materiales, como por ejemplo, si se utiliza la congelación, muchas de las tintas se pueden correr. O si se utiliza la irradiación de rayos gamma, nos elimina momentáneamente el problema de detener el crecimiento microbiológico, pero como estamos sometiendo a un estrés, estos microorganismos van a secretar diferentes pigmentos o metabolitos secundarios. En los métodos químicos, bueno, la gran mayoría son componentes tóxicos o cancerígenos. En este caso, el óxido de etileno, el pentaclorofenol, pues son altamente cancerígenos y son absorbidos por la piel, por lo que en este proyecto pues surge la necesidad de buscar otras nuevas alternativas. Existen diversos reportes donde pues ya se sabe las propiedades antifúngicas como antibacterianas de las nanopartículas, tanto de plata, oro, dióxido de titanio, cobre, óxido de zinc principalmente, y que bueno, esta capacidad microbicida de las nanopartículas está vinculada principalmente a la naturaleza del material y a las características como sus dimensiones nanométricas, así permitiendo una relación área-volumen que va a permitir un mayor contacto e interacción con los microorganismos. Las sales de plata, cobre, bueno, pueden actuar sobre los grupos funcionales de las enzimas fúngicas, causando la liberación de iones potasio del plasma y de la membrana citoplasmática, por lo tanto puede afectar también su material genético. Y además las nanopartículas también están relacionadas principalmente que pueden afectar la viabilidad de las esporas de los hongos. Existen diversos mecanismos de toxicidad que presentan las nanopartículas tanto de plata como de oro,
que afectan a nivel celular, principalmente cuando cuando los microorganismos tienen contacto con las nanopartículas de plata o de oro, ellos van a interactuar diferentes iones que van a provocar la lisis celular, es decir, el rompimiento de la célula, van a inhibir la síntesis de la pared celular, van a alterar el material genético, cambia la permeabilidad y la respiración celular. La membrana citoplasmática se separa de la pared celular y pueden ocurrir también diferentes fenómenos de desórdenes metabólicos. La justificación de este trabajo, bueno, nosotros queremos contribuir en la conservación de los libros, ya que pertenecen al patrimonio cultural de la humanidad mediante la implementación de la nanotecnología y seguir disfrutando pues principalmente nuestro legado cultural. El objetivo general de este proyecto es la síntesis y caracterización y evaluación de la efectividad antifúngica in vitro de las nanopartículas de oro, plata y dióxido de titanio contra diversos hongos que causan biodeterioro en diferentes documentos bibliográficos. Los objetivos particulares, bueno, se aislaron los hongos a partir tanto de libros como del ambiente. Ya se realizó la síntesis de nanopartículas tanto de oro, plata y dióxido de titanio. El siguiente objetivo, el tercer objetivo es la caracterización de sus propiedades estructurales y ópticas de las nanopartículas mediante TEM, SEM, UV visible, difracción de rayos X, que esta es la que nos falta por concluir. Y el cuarto objetivo sería evaluar las propiedades antifúngicas in vitro de las nanopartículas contra diversos hongos, determinar la concentración mínima inhibitoria de los hongos y verificar el daño y la morfología, el daño que causan las nanopartículas a estas células mediante SEM. El esquema general del trabajo consiste en lo siguiente. Bueno, se está trabajando en la Biblioteca Franciscana de San Pedro Cholula. Esta biblioteca cuenta con 14,000 volúmenes aproximadamente que datan del siglo XIV al siglo XIX. Y como les comentaba, se están aislando qué microorganismos están en los soportes, es decir, en los libros, y qué microorganismos están en las diferentes salas, pero en el ambiente. Posteriormente se están identificando estos microorganismos, se realizó ya la síntesis de nanopartículas, se está realizando la caracterización, se va a determinar la actividad de la celulosa de los diferentes hongos mediante utilizando diferentes medios, carboximetilcelulosa y rojo congo. Se va a evaluar la actividad antifúngica de las nanopartículas de oro, plata y dióxido de titanio, y se va a verificar si existe algún daño a nivel celular. La metodología, bueno, como les comentaba, se está trabajando en la Biblioteca Franciscana de San Pedro Cholula. Se está trabajando el aislamiento de estos microorganismos a nivel en el ambiente, y se están aislando los microorganismos que están presentes en los libros. En este caso, bueno, cabe resaltar que se tuvo que hacer un convenio de colaboración con la biblioteca para que pudiéramos tener acceso a todos estos materiales. Además que tuve que firmar una carta responsiva donde me hacía cargo de esos materiales porque no pueden ser sacados. Se tuvo que montar un laboratorio para poder trabajar toda la parte microbiológica. Y bueno, se seleccionaron únicamente los libros que pudieran presentar daños y afectaciones y se procedió por la técnica del hisopado a aislar estos microorganismos. Y en el caso del ambiente, aquí bueno, no se ve muy bien en el cañón, pero se llevaron medios de cultivo altamente nutritivos donde se abrieron esas cajas para que los microorganismos que estuvieran en el ambiente cayeran sus esporas en esas cajas. Y bueno, después de todos estos materiales se llevaron al laboratorio de microbiología de Ciudad Tlaxcala, se purificaron las muestras, se identificaron las muestras de acuerdo a López y colaboradores en el 2012
Se está recabando la información de temperatura y humedad en las diferentes salas. Se va a realizar, bueno, la determinación de actividades enzimáticas, la caracterización. Y bueno, ya se realizó la síntesis de nanopartículas de oro mediante la química coloidal. Se preparó en una solución de plata al 0.33 milimolar. También ya se realizó la síntesis de nanopartículas de plata y se preparó una solución de plata al 0.33 milimolar en 100 mililitros. En el caso de la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio se realizó mediante la técnica Sol-Gel. Y bueno, una parte se trabajó en la universidad porque requeríamos lo que era una caja de guantes inerte con argón, en donde en un matraz se colocó 100 mililitros de etilenglicol, 0.5 de tetrabutóxido de titanio, que este es nuestro precursor. Posteriormente se agregaron 8 mililitros de glicolato de titanio, 240 mililitros de acetona y 2% de agua. La reacción se dejó en agitación durante 2 horas y posteriormente se mantuvo a 1150 revoluciones por minuto durante 1 hora. Se realizaron los lavados pertinentes, se le hizo un tratamiento térmico a 450 grados centígrados. La finalidad del tratamiento térmico fue porque, bueno, una vez que terminamos nuestra síntesis de las nanopartículas, las teníamos en estado amorfo y nosotros las queremos en estado cristalino. Además que los grados centígrados en los que los sometimos para obtenerlas es porque nosotros queremos la fase anatasa. Y está reportado que de 400 a 500 grados centígrados nosotros podemos obtener esa fase. Y bueno, posteriormente se sometieron después del tratamiento térmico, bueno, se empezaron a caracterizar mediante luz, mediante el espectro UV, pero antes se tuvo que sonificar para poder obtener nuestro espectro. Para la preparación de nuestras muestras en TEM, bueno, se depositaron en rejillas de cobre y bueno, estamos por determinar la concentración mini-inhibitoria y se va a verificar lo que comentaba, ¿no? Los daños en la morfología celular que puedan provocar las nanopartículas a nuestras células. Bueno, respecto a la actividad antifúngica in vitro, se trabajó con 3 cepas de hongos diferentes que son patógenos en humanos, que son Candida albicans, Candida tropicalis y Candida gravata, y las probamos contra las nanopartículas de dióxido de titanio. ¿En qué consistió nuestra evaluación? Bueno, se preparó medio de cultivo agar papa dextrosa y agar dextrosa saburó en cajas de Petri. Posteriormente, estos microorganismos se resembraron mediante la técnica de cultivo masivo, se incubaron a 37 grados durante 24 horas y a las 24 horas nosotros le agregamos a nuestros cultivos, una vez que ya crecieron, 5 mililitros de solución salina isotónica. Con ayuda de una asa bacteriológica lo que hicimos fue recuperar todas nuestras células y con una micropipeta lo pasamos a un tubo que le denominamos stop, que es nuestro concentrado de esas células. Procedimos a hacer una serie de diluciones seriadas que consistió en lo siguiente: en 3 tubos colocamos 9 mililitros de solución salina isotónica. A partir de nuestro stock de células vorteciamos y retomamos 1 mililitro de esa concentración y la pasamos al tubo 2. Posteriormente vorteciamos, tomamos 1 mililitro y lo pasamos al tubo 3 y del tubo 3 pasamos otro mililitro al tubo 4. Esto es con la finalidad para poder contar cuántas células tenemos. Nosotros en este experimento requerimos una concentración de células de 10 a la 4. Bueno, ¿y cómo contamos nuestras células? La contamos mediante la cámara de Neubauer, que es una rejilla que en la parte central tiene una cuadrícula de 5×5 y cada cuadrito está subdividido de 4×4. Se contaron estas células utilizando microscopía óptica y se contó el número de células utilizando una fórmula muy sencilla que obtuvimos. Células sobre mililitro es igual al número total de células multiplicado por nuestro factor de dilución
multiplicado por una constante que es 4 por 10 a la 6, dividida entre el número de cuadritos que nosotros contamos. Y ajustamos para las 3 especies de microorganismos una concentración de 10 a la 4 células. Ya que tuvimos nuestra concentración de 10 a la 4 células, ya teníamos preparado nuestro medio de cultivo, donde colocamos 100 microlitros del medio líquido de células que está a esta concentración 10 a la 4. Posteriormente se sembró por la técnica de estriado, y para las actividades hicimos 2 técnicas que consisten en la técnica de difusión de pozo y la técnica de difusión de disco. En la técnica de difusión de pozo, lo que se hizo que al medio de cultivo agar, con ayuda de esta perforadora, hicimos una perforación de 0.5 centímetros, mide este disco, y queda un hueco. Únicamente sacamos el fragmento del agar, y la otra técnica consistió que esterilizamos por separado papel filtro en discos, igual los perforamos y pusimos el papel disco en la parte central. Posteriormente nosotros, una vez que ya estaban sembrados los microorganismos, acá depositamos en este pozo 50 microlitros de nanopartículas de dióxido de titanio, y en el disco de papel depositamos 50 microlitros igual de nanopartículas de dióxido de titanio. Fueron irradiadas con luz a 365 nanómetros durante 1 hora, y posteriormente se incubaron las muestras a 37 grados centígrados durante 24 horas, 37 porque es la temperatura en la que se desarrollan estos microorganismos. ¿En qué consistieron nuestros tratamientos? Consistieron en lo siguiente, como les comentaba. Se trabajaron 3 especies de hongos, Candida albicans, Candida tropicalis y Candida gravata. El tratamiento 1 consistió en lo siguiente, que es nuestro control. Tiene el hongo, pero no tiene las nanopartículas. Se le incidió luz UV a 365 nanómetros y se incubó a 37 grados centígrados. El tratamiento 2 tiene el hongo, pero acá sí ya tiene las nanopartículas. Se incidió con luz UV y se incubó a 37 grados centígrados. El tratamiento 3 consistió en la muestra que tiene el hongo, tiene las nanopartículas, pero acá no lo irradiamos con luz ultravioleta y se incubó a 37 grados centígrados. Sí. Bueno, tenemos que el dióxido de titanio no es un conductor, por lo que podemos hacer que este lo sea. ¿Y cómo podemos hacer que este lo sea? Bueno, podemos incidir que un electrón que se encuentra en la banda de valencia salte a la banda de conducción, atravesando lo que es la banda prohibida, y por lo que se va a generar un electrón y se va a generar un hueco del electrón que se quedó en la banda de valencia. Por lo que el dióxido de titanio va a requerir energía para formar el par hueco del electrón. ¿Y esa energía cuál va a ser? Nosotros vamos a usar el fotón. Pero el fotón lo que va a ayudar es hacer el cambio de estas cargas de positivo a negativo, y además debe de ser irradiado en la luz ultravioleta para que pueda generarse el par hueco del electrón, y debe de ser menor a 365 nanómetros. En la banda de conducción puede ocurrir tanto fenómenos de óxido de reducción, y en la banda de valencia igual. Pero esto, ¿cómo va a ocurrir? En la presencia de agua y de oxígeno. Y bueno, ¿cómo es el proceso de muerte catalítica reportado? Acá hay un modelo hipotético reportado por Catizana en el 2016, donde él nos dice que ocurre de esta manera. Aquí tenemos una bacteria, nosotros bueno, estamos trabajando en modelos diferentes, ¿no? Ese es Escherichia coli, tiene 2 membranas, una membrana externa y otra interna que se encuentra en la parte citoplasmática, y cuando esta membrana está en contacto, ¿sí?,
con radicales hidroxi y iones peróxido, lo que va a provocar es el rompimiento de la membrana más externa, posteriormente se rompe la membrana más interna y ocurre lo que es la muerte celular. ¿Cuáles son nuestros resultados? Como les comentaba, se aislaron ya los microorganismos que se encuentran en los libros, se tienen cerca casi de 200 muestras, qué microorganismos hay en cada libro. Se aislaron diferentes especies, bueno, este es un ejemplo, Penicillium, Aspergillus y Alternaria. De las muestras que nos proporcionaron de papel para caracterización, tenemos ya determinado que efectivamente los microorganismos tienen la capacidad de degradar la celulosa. Aquí lo podemos visualizar cómo están las fibras dañadas, agrietadas, y aquí se pueden observar la presencia de las esporas de los diferentes hongos, el micelio, que es la unidad estructural y funcional de los microorganismos, de los hongos. Este es un libro de 1696. También esos fragmentos de papel se les hizo el análisis de espectroscopía de energía dispersante, donde se observaban los picos de energía que corresponden principalmente al carbono, oxígeno, sodio, aluminio, silicio, cobre, calcio, etc. Esta es otra muestra. Igual se puede observar pues, las fibras dañadas, se pueden observar algunos hongos, y aquí, bueno, podemos resaltar que encontramos algunos cristales sobre las fibras, pero estos cristales están relacionados de acuerdo a Pinzar y colaboradores en el 2002. Él nos comenta que en los libros, cuando están afectados por microorganismos, en este caso Aspergillus, puede provocar la producción de oxalatos de calcio. Entonces nosotros pensamos que estos pudieran ser oxalatos. También se le hizo el estudio del EDS, donde los picos de energía que se encontraron fueron interesantes porque pues acá encontramos un 5% de silicio, 1% de fierro, 5% de aluminio y otros elementos traza. Esta es otra muestra de otro libro que es de 1617. Igual se encontraron microorganismos que podemos ver acá, las esporas, el micelio y las fibras igual que están dañadas. Se identificaron también qué microorganismos estaban presentes en el papel. En este caso estaban contaminados por Aspergillus y Penicillium. Igual a esta muestra se le hizo el estudio de EDS, donde los picos de energía corresponden principalmente al sodio, al aluminio, al silicio, al azufre, al potasio. Y bueno, respecto a lo de la síntesis de las nanopartículas, en este caso de oro, pudimos obtenerlas, donde Bruce y colaboradores nos comentan que podemos saber si se realizó bien nuestra síntesis cuando existe cambio de color de transparente a un rojo rubí. Observamos el efecto Tyndall. Cuando nosotros incidimos la luz sobre las nanopartículas, estas nanopartículas se desviaron y se pudieron observar porque refractan la luz. Este es el espectro de nuestras nanopartículas de oro, donde encontramos la resonancia del plasmón superficial localizado a 510 nanómetros. Podemos ver un pico bien definido, un solo pico. Podemos ver que existe una simetría, lo cual podría indicarnos que son monodispersas, que se pueden comprobar con TEM. También se realizó la síntesis de nanopartículas de plata, donde pudimos observar, de acuerdo a Prava y colaboradores en el 2016, que va una coloración de transparente a un color amarillo marrón. Se realizó el efecto Tyndall. Pudimos observar la resonancia del plasmón superficial localizado a 396 nanómetros. Y bueno, aquí Darroni y colaboradores en el 2012 nos dice que podemos obtener nanopartículas esféricas siempre y cuando nuestros precursores los agreguemos de forma rápida. También se realizó la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio, donde pudimos obtener una banda, una absorbancia máxima de 362 nanómetros. Y aquí, bueno, la coloración fue de transparente a un color opaco. Se hicieron los estudios de microscopía electrónica de transmisión para poder observar la parte cristalográfica superficial de nuestras nanopartículas, y los resultados fueron los siguientes. Bueno, aquí obtuvimos una micrografía en TEM de las nanopartículas de plata
a una escala de 100 nanómetros obtuvimos nanoesferas de plata y que tienen una distribución dispersa, y también a esta imagen lo que hicimos fue un histograma de distribución de tamaño con un ajuste gaussiano donde encontramos un tamaño promedio de 8.5 nanómetros y una desviación estándar de 0.8. En el caso de la micrografía en TEM de las nanopartículas de oro a una escala de 100 nanómetros, igual obtuvimos nanosferas de oro. Se le hizo su histograma de distribución de tamaño, donde se encontraron nanopartículas de 8 nanómetros con una desviación estándar de 0.9. En el caso del dióxido de titanio, esta es una micrografía del TEM, igual obtuvimos nanoesferas de dióxido de titanio. Esta es una imagen a una escala de 500 nanómetros. Se hizo igual su histograma de distribución de tamaño, donde se obtuvieron un promedio de nanopartículas de 69.9 nanómetros con una desviación estándar de 9.2 nanómetros. Y bueno, respecto a los resultados de la evaluación de la actividad antifúngica in vitro de las nanopartículas de dióxido de titanio, pudimos encontrar que nuestras nanopartículas fueron eficientes contra las 3 especies de hongos patógenos. Aquí podemos ver nuestro control y aquí está una especie que es Candida glabrata contra el dióxido de titanio, y este halo transparente es debido al efecto de que el dióxido de titanio no permitió el desarrollo cerca de él de este microorganismo. Aquí podemos ver otras imágenes. Este es Candida albicans, igual se puede ver el efecto de la actividad antifúngica y se ve el halo de inhibición bien definido. Este es de Candida tropicalis, igual se generó un halo de inhibición. Acá, bueno, nuestras nanopartículas de dióxido de titanio son blancas, por eso se observan así. Y bueno, estas son con la técnica del disco de papel, y se acuerdan que les comentaba que se probaron también con la técnica de pozo, donde se observan estos huecos, y aquí se depositaron igual las nanopartículas, y sí se pueden observar los halos de inhibición bien definidos a causa de la actividad antifúngica. Bueno, las conclusiones de este trabajo son las siguientes. La espectroscopía de absorción UV se evaluaron las propiedades ópticas y las dispersiones coloidales, donde los máximos de absorción fueron 515 y 410 asociados a la resonancia del plasmón superficial, lo cual confirma la presencia de nanopartículas esféricas tanto de oro y de plata. Después del tratamiento térmico de las nanopartículas de dióxido de titanio, revelaron una señal de absorción de 352 nanómetros que corresponden a la energía de banda prohibida de 3.5 electrovolts. Las micrografías en TEM, bueno, también nos confirman lo que es la presencia de nanopartículas esféricas de tamaño nanométrico. Los histogramas obtenidos mostraron un tamaño promedio de 8, 8.5, 69.9 para el oro, plata y dióxido de titanio. Los valores de las desviaciones estándar de los histogramas nos indican que nuestras muestras son monodispersas debido a que son menores a 20. Los resultados, bueno, evidenciaron que nuestras nanopartículas de dióxido de titanio presentan actividad antifúngica in vitro contra las especies analizadas mediante pues la reacción fotocatalítica que veíamos. Este es mi cronograma de actividades, soy estudiante de cuarto semestre. Me falta realizar de la parte de caracterización, lo que es difracción de rayos X. Me falta seguir evaluando las propiedades antifúngicas contra el oro, la plata, y todavía seguir evaluando otras especies en el caso del dióxido de titanio. También me falta sacar la concentración inhibitoria, además estudiar el efecto a nivel celular, qué es lo que pasa cuando ponemos nuestros microorganismos y las nanopartículas. La bibliografía, los productos obtenidos, bueno, tenemos hasta el momento solo un capítulo redactado, se participó en el congreso y se está redactando el artículo. Y por su atención, gracias.